Buenas amigos estudiantes, hoy nuestro equipo les trae un video muy interesante que les ayudará a todos con el examen. Bueno, comencemos con nuestro tema de hoy, que es Mussolini y el fascismo. Después de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, la crisis de las democracias liberales, agravada por el crack económico de 1929, favoreció un fenómeno que caracterizaría a la Europa de entreguerras: el auge de los totalitarismos. Su primera manifestación fue el fascismo, denominación que procede de los fasci di combattimento, creados en 1919 por Benito Mussolini, quien se hizo con el poder en 1922 e impuso una dictadura de partido único. El régimen fascista italiano se convertiría en el principal aliado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, y ocurrió su misma suerte tras la derrota. Pero de seguro te preguntarás, ¿quién fue Benito Mussolini? Descuida, enseguida te explicaré. Hijo de una familia humilde, su padre era herrero y su madre maestra de escuela, fue un político militar y dictador italiano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943, y guía de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945. En su primera afiliación política, sin embargo, Mussolini se acercó al Partido Socialista Italiano, atraído por su ala más radical. Del socialismo, más que sus postulados reformadores, le sedujo la vertiente revolucionaria. La división entre Mussolini y los socialistas se acrementó con la proclamación de neutralidad que lanzó el partido contra la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Mussolini, que había sido uno de los opositores más radicales a la guerra de Libia y a la participación de Italia en la Gran Guerra, cambió súbitamente de opinión y defendió abiertamente una postura belicista, lo que valió la expulsión del Partido Socialista. En noviembre del mismo año, fundó el periódico Tu Popolo d'Italia, de tendencia ultranacionalista, sobre las vacilaciones del Parlamento italiano respecto a la entrada en la guerra. Llegó a escribir que hubiera sido necesario fusilar a una media docena de diputados. Sí, sé lo que estás pensando. ¡Qué tipo más sádico! Pero ¿qué esperábamos? Eran tiempos de guerra. Pero qué tipo más simpático, ¿no? Continuando con los acontecimientos de Mussolini, el 22 de octubre de 1922 creó los Fasci di Combattimento, escuadras o grupos armados de agitación que actuaban casi con total impunidad contra militantes de izquierda y que fueron el germen del futuro Partido Nacional Fascista, haciendo un llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierdas llamado la Marcha de Roma, con el asesinato de Giacomo Matteotti. En un contexto marcado por la frustración colectiva tras inútiles sacrificios de la Gran Guerra, por el descrédito general del régimen parlamentario, por la crisis económica y la elevada conflictividad social, los fascistas alzaron la voz contra la democracia y la lucha de clases, que a su juicio debilitaban y dividían la nación, opuestos frontalmente al liberalismo y al marxismo, y la acción colectiva en torno a la figura de un líder carismático. Mussolini consiguió ganarse el favor de los grandes propietarios y salir elegido diputado en las elecciones de mayo de 1921. Si bien su partido obtuvo tan solo 35 de los 500 escaños que conformaban la Cámara. Pobre de nuestro querido sádico. Marcha sobre Roma. Iniciada el 22 de octubre de 1922. En una acción coordinada, 30.000 fascistas concluyeron sobre la capital desde diferentes puntos de Italia. El primer ministro, Luigi Facta, declaró el estadio de sitio para hacer frente a la amenaza que se cernía sobre la capital. Y ante la negativa del rey Víctor Manuel III a firmar el decreto,
presentó la dimisión. El 29 de octubre, presionado por los acontecimientos, el rey tuvo que firmar el nombramiento de Benito Mussolini como primer ministro. El 30 de octubre, que los camisas negras, como eran conocidos los fascistas por el color de su uniforme, hacían su entrada triunfal en Roma. Apartándose en una calculada imagen de moderación, Mussolini consiguió el apoyo parlamentario de una débil cámara que el 25 de noviembre le otorgó. Cuando Mussolini llegó al poder, su gobierno estaba caracterizado por régimen dictatorial, liquidar a los enemigos políticos, exalta al Estado sobre los intereses individuales, corporativismo e imperialismo colonial. Tras las primeras victorias alemanas, que juzgó definitivas, Mussolini validó su pacto con Hitler, declaró la guerra a los aliados, junio de 1940. Sin embargo, el fracaso del poco preparado ejército italiano en Grecia, Libia y África Oriental, así como el posterior avance de las tropas aliadas, que el 10 de julio de 1943 habían iniciado un imparable desembarco en las islas de Sílica con el propósito de invadir Italia, llevaron al Gran Consejo Fascista a destruir a Mussolini. 25 de julio de 1943. Al día siguiente, Víctor Manuel III ordenó su detención y encarcelamiento. Bueno, espero que hayan gustado de este video histórico. Hasta la próxima. Delle genti passerà